Adicción a la aprobación, capítulo 9. ¿Cómo proseguir dejando atrás la ira y la falta de perdón? ¿Se enoja usted alguna vez? Desde luego que sí. Todos lo hacemos. Dios nunca nos dice que no nos enojemos. Él dice, airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo 4, versículo 26. Podemos sentir ira, y eso es importante. Pero lo más importante es cómo procesamos nuestra ira. Podría parecer al principio que la ira no tiene nada que ver con la adicción a la aprobación, pero cuando miramos la raíz de los problemas de ira excesiva, casi siempre tienen su semilla en problemas anteriores. La ira, sin ninguna duda, puede ser solo otra faceta de nuestra batalla con la aceptación. Yo he descubierto que muchas personas que se enojan con frecuencia tienen una raíz de inseguridad en su vida. Quienes son fácilmente ofendidos y susceptibles son personas inseguras. Deben ser tratados bien para sentirse bien consigo mismos. En cierta manera, ellos esperan ser tratados mal porque en lo profundo de su ser se sienten mal consigo mismos. Sin embargo, cuando lo son, ellos les enoja porque lo que temían sobre sí mismos ha sido confirmado, al menos en sus mentes. La palabra de Dios nos dice que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ver Efesios capítulo 4, versículo 26. Cuando seguimos enojados, damos lugar al diablo en nuestra vida. Abrimos una puerta para que él trabaje. La mayoría del terreno obtenido por Satanás en la vida del cristiano lo es por medio de la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Las personas que fácilmente entran en cólera siempre hacen un mal aterrizaje. Cuando nuestras emociones están fuera de control, también lo está nuestra vida. La ira hace que nuestra boca trabaje más deprisa que nuestra mente, y terminamos diciendo y haciendo cosas que después lamentamos. Dios promete a sus hijos una vida dichosa y abundante, si ellos obedecen sus mandamientos. Seguir enojado y albergando malos sentimientos hacia otros es desobediencia. Debemos comprender que la ira mantenida es pecado, y si no la vemos tal como es, podemos ser tentados a aferrarnos a ella. William Shicker, que fue pastor en el siglo XVII, dijo: aquel que quiera enojarse y no pecar, no debe enojarse por ninguna otra cosa excepto el pecado. Enójese por el pecado de la ira y no será usted tentado a mantenerla. En varios de los libros que he escrito he incluido un capítulo sobre la ira. Aunque como escritora me esfuerzo por presentar material fresco, este es un tema que no puede pasarse por alto. Debemos estar prontos para perdonar. Debemos tratar adecuadamente la emoción de la ira, pues si no lo hacemos, las consecuencias son devastadoras. Una persona herida no puede recibir sanidad emocional mientras mantenga el enojo. Dios nos manda que perdonemos libremente, pues libremente hemos sido perdonados. Ver Efesios capítulo 4, versículo 32. En esta vida debemos estar dispuestos a ser generosos con el perdón. Es una de las cosas que normalmente debemos repartir, al menos hasta cierto grado, cada día. No es justo. Cuando hemos sido maltratados, parece totalmente injusto simplemente perdonar a quienes nos han hecho daño, pues sentimos que alguien tiene que pagar por lo que nos ha ocurrido. Cuando sufrimos, queremos culpar, queremos justicia. Necesitamos recordar que Dios es justo. Ver Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Su palabra promete que Él finalmente pondrá en su lugar correcto todas las cosas malas si confiamos en Él. Ver Isaías capítulo 61, versículos 7 y 8. Una madrugada a las 3:30 me desperté de repente y oí lo que me sonó como una voz audible que dijo: si Dios es real, entonces Dios es justo. Era como si Dios quisiera recordarme de un modo fuerte que yo siempre podría contar con disfrutar de la justicia de Él en mi vida. Eso ha sido consolador para mí.
La Biblia nos enseña en el Salmo 37 a no impacientarnos a causa de quienes hacen maldad, porque ellos serán tratados. El versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Si alguien nos ha maltratado y nosotros nos mantenemos enojados, somos igual de culpables que quien ha abusado de nosotros. Dios ha mandado a ese individuo que no maltrate a las personas, pero también nos ha mandado a nosotros que no nos mantengamos enojados. Cuando mantenemos el enojo, Dios no actuará por nosotros. Dios comienza donde nosotros terminamos. Se nos manda varias veces en la palabra de Dios que perdonemos a quienes abusan de nosotros o nos maltratan, que oremos por ellos y que los amemos y que esperemos la justicia de Dios. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas capítulo 6 versículos 27 y 28. Estas instrucciones no son fáciles de seguir. Obviamente es imposible hacerlo a menos que escojamos proseguir y dejar atrás nuestros sentimientos. Sí, debemos proseguir. Debemos realizar un esfuerzo para perdonar y dejar atrás el enojo. Casi parece injusto que Dios hasta nos pida que hagamos tal cosa. Si quiere saber usted la verdad, yo en realidad creo que esta es una de las cosas más difíciles que Dios pide de nosotros. Es difícil, pero no imposible. El Señor nunca requiere de nosotros que hagamos nada sin darnos la capacidad para hacerlo. Puede que no queramos perdonar, pero somos capaces de hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Estás siendo realmente maltratado? Las personas inseguras a menudo perciben que están siendo maltratadas cuando en realidad ese no es el caso en absoluto. Recuerdo haberme sentido maltratada y enojada cuando Dave no estaba de acuerdo conmigo sobre asuntos que no eran importantes. Su opinión, la cual él tenía derecho a expresar, simplemente era distinta a la mía, pero yo era tan insegura que me sentía rechazada. Como dice la frase, yo hacía una montaña de un grano de arena. Convertía un pequeño incidente en una tragedia porque yo era muy suspicaz y cuando no me salía con la mía me sentía maltratada y me enojaba. Cuando me corregían en cualquier aspecto, por pequeño que fuese, yo respondía con ira y sentía que me estaban maltratando injustamente. Lo que quiero decir es esto. Es posible creer que se está siendo maltratado injustamente cuando ese no es el caso en absoluto. La manera en que yo procesaba las reacciones de las personas hacia mí estaba totalmente desequilibrada debido al abuso de mi pasado. Yo no podía discernir correctamente cuándo estaba siendo maltratada genuinamente comparado con las veces en que las personas simplemente eran sinceras conmigo sobre sus propios sentimientos. La verdad es que yo siempre estaba muy enojada porque era muy insegura. Buscar compensación. Las personas que han sido heridas no solamente se enojan, sino que muchas veces también buscan compensación con las injusticias realizadas. Existe el sentimiento de que se les debe algún pago por su herida. Dios claramente declara que la venganza es de Él. Dice que Él dará el pago a nuestros enemigos y nos compensará. En realidad promete una doble bendición por nuestros problemas anteriores. Ver Romanos capítulo 12 versículos del 17 al 19 e Isaías capítulo 61 versículo 7. Yo finalmente aprendí que si alguien me estaba maltratando de verdad, yo no necesitaba exigir una compensación. Podía confiar en que Dios realizara la justicia que fuese necesaria,
si es que lo era. Mi padre me hizo daño y yo estaba tan enojada que pasé años intentando conseguir lo que yo pensaba que se me debía, de personas que no tenían nada que ver con mi herida. Por ejemplo, Dios me hizo comprender que yo estaba intentando obtener una deuda de mi esposo, Dave, que él no me debía. Mi padre me hirió y yo no confiaba en Dave. Mi padre no me disciplinó adecuadamente y por eso yo tenía el temor de permitirle a Dave que disciplinase a nuestros hijos. Mi padre utilizó mal su autoridad en mi vida y por eso yo era rebelde hacia la autoridad de Dave. Sé que suena a tontería, pero todos tenemos una tendencia a hacer eso mismo. Queremos que alguien pague por nuestro dolor y ya que frecuentemente no podemos obtenerlo de la persona que nos hizo daño, arremetemos contra otros. Ellos están confundidos porque no tienen ni idea del por qué nosotros respondemos ante ellos del modo en que lo hacemos. Dios quiere que confiemos en Él para darnos el pago. Él ha traído una maravillosa recompensa a mi vida. Él me ha dado favor y me ha ascendido más allá de lo que yo podría haber imaginado. Pero antes tuve que soltar y permitir a Dios ser Dios. Alguien a quien llamaré Janet tenía este problema. El padre de Janet no le demostró amor y afecto. Cuando ella se casó, esperaba que su esposo John la recompensara. Él, desde luego, no tenía por qué recompensarla por lo que ella se había perdido en su niñez. Él no comprendía los actos de ella, pero tampoco ella comprendía los de él. Ella estaba reaccionando debido a viejas heridas que aún necesitaban ser sanadas. Janet demandaba a John una excesiva cantidad de atención y le presionaba para que estuviese con ella todo el tiempo, además de estar celosa de los amigos que él tenía. Ella nunca recibió aprobación de su padre, así que se convirtió en una adicta a la aprobación. John tenía que intentar hacerla sentirse bien consigo misma todo el tiempo. Si él no le decía que se veía muy bien o que la cena estaba deliciosa, ella se sentía herida e ignorada y arremetía con ira. John se sentía controlado y manipulado. Aunque amaba a Janet, estaba comenzando a sentirse abrumado y se preguntaba si no habría cometido un error al casarse con ella. Él intentaba de verdad agradarla, pero nada parecía ser suficiente. Por lo tanto, él se sentía derrotado la mayoría del tiempo. John era un muchacho feliz y de trato fácil cuando él y Janet se casaron, pero ahora se sentía deprimido, desanimado y enojado. Aborrecía tener que regresar a casa del trabajo en la noche y tampoco esperaba con ilusión los fines de semana. Janet y John necesitaban ayuda. Es triste decir que Janet se negó a obtener ayuda. Ella culpaba a John de todas las cosas y finalmente terminaron divorciándose. Este escenario se repite con frecuencia en nuestra sociedad en la actualidad. La tasa de divorcio es más alta que nunca y en parte se debe a que las personas que han sido heridas en el pasado intentan hacer que las personas que hay en su presente les paguen por algo con lo que ellas no tienen nada que ver. Debido a viejas heridas, perciben que les están tratando mal cuando de hecho ese no es el caso de ninguna manera. Tienen que aprender, al igual que yo tuve que aprender, que si se sienten heridos, eso no significa necesariamente que alguien les esté hiriendo realmente. Si las personas implicadas en casos de este tipo son cristianas y dejan que Dios lo haga, Él las sanará y traerá justicia a sus vidas. Si no son cristianas, o si lo son pero se niegan a ser obedientes a los mandatos de Dios, o bien arruinarán por completo su relación, o en el mejor de los casos, andarán cojeando en un estado de infelicidad, a la vez que su situación empeora gradualmente. Probablemente
comenzarán a ver los efectos en sus cuerpos físicos y comenzará una serie de visitas al médico. Terminarán tomando medicamentos para el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, depresión, ansiedad, desorden del sueño, problemas de estómago y una larga lista de otras enfermedades. Las medicinas pueden que las alivien un poco, pero la raíz de su problema es el estrés. Estrés que ha sido creado por intentar obtener compensación por heridas del pasado en lugar de comprender que su tarea es perdonar a quienes les han herido y confiar en que Dios las recompensará. Por favor, comprenda que algunas veces son necesarias las medicinas y yo no estoy despreciando eso, pero aunque los síntomas sean reales, muchas veces están relacionados con el estrés. Solamente estoy hablando de las causas subyacentes que muchos no reconocen ni tratan espiritualmente. Dejar de llevar cosas que no nos sirven. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdona. Perdonen también ustedes. Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Somos creados para recibir y dar amor. Si hacemos cualquier otra cosa, es como llevar puesta ropa de una talla demasiado pequeña para nosotros. Yo aborrezco por completo ponerme una falda o unos pantalones que me queden demasiado apretados en la cintura. Me siento incómoda durante todo el día. Muchas personas se sienten incómodas todo el tiempo, sienten una carga en su espíritu y no tienen gozo ni paz, y puede que batallen con sentimientos de depresión regularmente. Lo triste es que es posible pasarse toda la vida sintiéndose de esa manera y nunca afrontar la verdad acerca de la raíz que causa todo esto. Odiar a la gente es mucho trabajo y envenena nuestra vida. Dios nos dice en su palabra que nos revistamos de amor. Ver Colosenses capítulo 3 versículo 14. Debemos vestirnos como representantes de Dios, quien es amor. Ver Colosenses capítulo 3 versículo 12 y Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Se nos manda vestirnos de un comportamiento marcado por la misericordia, la compasión bondadosa, los buenos sentimientos y la paciencia, que es incansable y sufrida. Somos desafiados a ser personas con la capacidad de soportar cualquier cosa que llegue con un buen ánimo y prontas para perdonarse las unas a las otras, al igual que el Señor nos ha perdonado libremente. Así nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Ver Colosenses capítulo 3 versículos del 12 al 13. Dios nos dice que cuando nos negamos a perdonar a quienes nos han herido, Él tampoco puede perdonar nuestras ofensas. Ver Mateo capítulo 6 versículo 15. La negativa a perdonar a nuestros enemigos abre una brecha entre nosotros y Dios y perjudica todas nuestras relaciones. Cuando estamos enojados, eso sale fuera de nosotros, sin importar con quién estemos enojados. La negativa a perdonar perjudica nuestra fe, pone un gran peso en nuestra conciencia y evita la adoración verdadera. La Biblia en realidad dice que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano y hermana en Cristo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. El amor es mucho más que un buen sentimiento hacia alguien. El amor es una decisión. Cuando la palabra de Dios nos manda que nos vistamos de amor, significa que debemos escoger amar a las personas. Es algo que hacemos a propósito, ya sea que lo sintamos o no. Yo no creo que tenga elección sobre perdonar o no a alguien que me haya herido o me haya tratado injustamente. Cedí el derecho
a conducir mi propia vida hace mucho tiempo. Quiero la voluntad de Dios y por eso debo hacer las cosas a su manera. Recientemente se escribieron unos artículos periodísticos muy desagradables e injustos sobre nuestro ministerio y nuestra familia. Nosotros estuvimos de acuerdo en que nos entrevistasen y nos dijeron que escribirían artículos favorables basados a esas entrevistas. Permitimos que el fotógrafo que trabajaba para el periódico asistiera a nuestras conferencias con el propósito de que tomara fotos. El hombre debió de haber hecho 1000 fotografías, pero una de las más destacadas en el periódico fue una fotografía grande de nuestros ujieres en la parte de atrás de la sala, sosteniendo montones de cubos para la ofrenda. Eso, desde luego, dejó la impresión de que estábamos hambrientos de dinero, que éramos ministros deshonestos, que nos aprovechábamos de la gente. Por 4 días, los titulares del periódico de nuestra ciudad estuvieron llenos de información sobre nosotros, que había sido sacada de contexto y presentada de manera desequilibrada. Eso me hirió profundamente. Yo amo a las personas de mi ciudad y no quería que sintiesen que no podían confiar en mí. Durante un tiempo sentía vergüenza hasta de salir a la calle debido a lo que otras personas pudieran estar pensando. Fui probada en todo lo que había dicho o escrito sobre perdonar a nuestros enemigos. Mi nivel de confianza fue probado, pero he aprendido por experiencia que pude sobrevivir incluso si nadie me aprobaba. Dios me dio gracia para seguir adelante, pero fue difícil emocionalmente. Yo quería desesperadamente defenderme a mí misma de mis críticos, pero Dios siguió diciéndome que los perdonase, orase por ellos, me negase a hablar mal de ellos y observase cómo Él obraba. Personas en la ciudad que nos querían comenzaron a llamar al periódico para defendernos. En realidad, los artículos causaron bastante conmoción en la oficina del periódico. Muchas personas cancelaron sus suscripciones. Una mujer llamó a nuestra oficina y dijo: "Nunca he contribuido a su ministerio, pero voy a cancelar mi suscripción al periódico y de ahora en adelante les enviaré a ustedes el dinero que estaba pagándoles a ellos cada mes". Esperamos saber de qué manera esos artículos afectarían a nuestro ministerio. ¿Reduciría la gente sus ofrendas o las retiraría por completo? ¿Seguiría la gente asistiendo a nuestras conferencias? ¿Qué tipo de comentarios tendríamos? El resultado fue glorioso. El ministerio creció en todos los aspectos. Nuestro apoyo económico aumentó. La asistencia a nuestras conferencias creció. Y en general, la gente nos alentó y nos defendió. En realidad, sentimos que la situación hasta nos catapultó a un nuevo nivel en nuestro ministerio. Fue vitalmente importante para nosotros obedecer a Dios durante ese tiempo y no intentar reivindicarnos a nosotros mismos. Andar en amor no es fácil cuando la gente no se comporta con amor. Yo realmente sentí que el periódico era muy desagradable, vil y en algunos casos mentirosos por completo, pero Dios utilizó la situación para elevarnos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 28 que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Nosotros seguimos amando a Dios y haciendo lo que sentimos que Dios nos había llamado a hacer. En lugar de reaccionar con ira, confiamos en que Él se ocupase de nosotros y Él lo hizo. Quería compartir con usted este ejemplo porque todavía puedo recordar el dolor que sentí cuando leí esos artículos. Acababa de regresar de una conferencia que habíamos realizado fuera de la ciudad y estaba muy cansada y sin ánimo para recibir una conmoción. A medida que lee usted este libro, puede que esté experimentando el dolor de ser juzgado y criticado, traicionado, rechazado o desaprobado. Si es así, puede que esté usted intentando procesar los sentimientos de ofensa, falta de perdón, amargura, resentimiento y enojo.
Solo quiero que sepa que sé realmente cómo se siente usted y sé que no siempre es fácil vencer esos sentimientos. También sé que hacer la elección correcta al final merece la pena. Así que sea alentado por mi testimonio a proseguir dejando atrás la ira y la falta de perdón. Creo que si usted hace eso, verá la justicia de Dios manifestarse en su vida. Él le dará una doble bendición por sus anteriores problemas. Él le librará y le ascenderá si se mantiene usted andando en amor. Haga lo que sabe que es correcto, no lo que tiene deseos de hacer. ¿Quién es su verdadero enemigo? Echar la culpa es un problema, pero echar la culpa donde no corresponde es aún peor. La Biblia dice que nuestra lucha es contra el diablo, no contra personas. Ver Efesios capítulo 6, versículo 12. Nosotros deseamos venganza cuando las personas nos hieren, pero si el diablo es realmente quien está detrás de todo este dolor, ¿cómo podemos vengarnos? La Biblia dice que venceremos el mal con el bien. Ver Romanos capítulo 12, versículo 21. Satanás es malo y la manera de vengarnos de él es ser buenos de forma agresiva con todo aquel que nos encontremos, incluyendo a nuestros enemigos. No es algo natural orar por el enemigo o bendecirlos. Esa no es la respuesta que el diablo espera. Cuando nos enojamos y nos amargamos, le damos ventaja, abrimos una puerta para que él entre y le permitimos tener acceso a muchas áreas de nuestras vidas por medio de una actitud de falta de perdón. Nuestro gozo se ve negativamente afectado, al igual que nuestra salud, nuestra paz, nuestra vida de oración, nuestros hábitos de sueño, etc. La unidad y el acuerdo producen poder, así que es evidente que el desacuerdo y la desunión producen falta de poder. Mantener fuera los conflictos. Yo creo que el conflicto es iniciado por espíritus demoníacos enviados por Satanás. Su tarea es evitar el gozo, la paz, el progreso y la prosperidad. Son enviados a destruir negocios, iglesias, ministerios, matrimonios y todas las demás instituciones y relaciones. Dios nos manda que mantengamos la contienda fuera de nuestras vidas. Ver Filipenses capítulo 2, versículo 3. Eso es imposible hacerlo a menos que estemos dispuestos a perdonar libre y frecuentemente. La capacidad de perdonar requiere una actitud de humildad. Debemos comprender que también nosotros necesitamos perdón de Dios y de otras personas regularmente. La contención llega solamente por una actitud de orgullo. No puede llegar de ninguna otra manera. Donde hay riñas y contención, hay un espíritu arrogante que se considera a sí mismo mejor que otros. Ver Santiago capítulo 3 versículos del 14 al 16. La Biblia dice en Romanos capítulo 2 versículo 1 que juzgamos a otros por las mismas cosas que nosotros hacemos. Ponemos excusas a nuestros malos actos. Nos aplicamos misericordia a nosotros mismos, pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo por otros. Dios nos hará responsables de este tipo de actitud. Él requiere de nosotros que perdonemos y dejemos atrás la ira. Pablo dijo a la iglesia situada en Filipos que le harían feliz si ellos vivían en armonía. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2 versículo 2. Pablo era consciente del maravilloso plan de Dios para sus hijos. Él quería que todos recibiesen lo mejor que Dios tenía para ellos y sabía que eso sería imposible si ellos no vivían en armonía. Se nos enseña repetidamente en la Escritura que vivamos en paz. En la Biblia, Jesús mismo es llamado Príncipe de Paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Dios claramente nos ha indicado a Dave y a mí que debemos mantener la contienda fuera de nuestras vidas y de nuestro ministerio si queremos tener éxito en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Para lograr eso, debemos ser generosos con el perdón,
Debemos negarnos a permitir que la amargura eche raíz en nuestros corazones. Ver Hebreos capítulo 12, versículo 15. No podemos permitirnos a nosotros mismos ser ofendidos o permanecer enojados. Eso significa que no podemos seguir a nuestros sentimientos. Debemos dejar atrás los sentimientos y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Algunas veces Dios nos pide que simplemente dejemos a un lado algo y ni siquiera hablemos de ello. Otras veces Él requiere de nosotros que confrontemos situaciones y comuniquemos abiertamente acerca de ellas. La comunicación a menudo aclara la confusión y trae equilibrio a situaciones que causan conflicto. Cuando a las personas no les gusta confrontar, se debe normalmente a que no quieren que nadie sienta desagrado con ellos o piense mal de ellos. Si una persona tiene una adicción a la aprobación, normalmente no confrontará los problemas de cara. Esa falta de confrontación abre la puerta a mayores malentendidos y contiendas. También hay veces en que sencillamente necesitamos ser pacientes y orar por cierta situación. Discernir cómo manejar cada situación es una clave vital. Un proverbio chino dice: si eres paciente en un momento de ira, escaparás a 100 días de tristeza. La persona que puede hacer que usted se enoje tiene poder sobre usted. Cada vez que usted se permita seguir enojado, envenena su propio sistema. La Biblia dice claramente que la ira del hombre no promueve la justicia que Dios desea. Ver Santiago, capítulo 1, versículo 20. Contienda por mantenerse fuera de conflictos. Haga un esfuerzo por vivir en paz con todos. Ver Romanos capítulo 12, versículo 18. Resista la tentación de permitir que la ira eche raíz en su corazón. He descubierto que cuanto más rápidamente perdono, menos probable es que yo tenga un verdadero problema. La Biblia nos enseña a resistir al diablo cuando comienza. Ver Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. No espere demasiado para hacer lo que sabe que Dios quiere que usted haga. Cuanto más espere, más difícil será obedecer. Cuando el joven David miró al gigante Goliat, corrió rápidamente hacia él en frente de batalla. Ver Primera de Samuel capítulo 17, versículo 48. Yo creo que David sabía que si pensaba demasiado tiempo en Goliat, podría llegar a huir. Él emprendió la acción de obedecer a Dios enseguida. Y nosotros necesitamos hacer siempre eso mismo. Cuando Dios impulse a emprender la acción, su gracia está presente para capacitarnos. Cuando hacemos las cosas en nuestro propio momento, muchas veces tenemos que hacerlas en nuestras propias fuerzas. 4 pasos hacia la victoria. Puede que usted escoja perdonar y sin embargo descubrir que sus sentimientos hacia la persona que le hizo daño siguen siendo bastante pocos perdonadores. El perdón es una elección que usted hace y debe trabajar con sinceridad hacia esa meta, pero entienda que puede que lleve tiempo y eso está bien. Si hacemos lo que podemos hacer, Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer que desaparezcan los malos sentimientos, ni tampoco podemos hacer que aparezcan los buenos, pero Dios sí que puede y lo hará. Si nosotros sencillamente hacemos lo que la Escritura nos manda que hagamos, seremos capaces de tratar el proceso del perdón. Lo primero que debemos hacer es perdonar a quienes nos hayan herido, y lo segundo es orar por ellos tal como Dios nos ha dicho que hagamos. Otra cosa que Dios nos dice que hagamos es bendecir a nuestros enemigos, así que eso es lo tercero. Bendecir a alguien significa hablar bien de él o ella y querer cosas buenas para ellos. No siga hablando de lo que sus enemigos hicieron para herirle, eso solamente hace que el dolor siga vivo en usted. También creo que podemos y debiéramos bendecir a nuestros enemigos de maneras prácticas cuando sea apropiado. En una ocasión, Dios me guió a enviar obsequios a alguien que había estado hablando mal de mí. En el momento en que lo hice, sentí liberación de la herida y el gozo llenó mi alma. No le envié a esa persona un obsequio porque pensase que ese individuo se lo merecía. Lo hice porque Dios bendice a quienes
no lo merecen y yo quería ser semejante a Él. La cuarta cosa que debemos hacer es esperar. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No se dé por vencido, siga haciendo lo correcto y espere en Dios para que Él cambie sus sentimientos. Yo he aplicado esos 4 principios en mi vida y he visto la victoria sobre los sentimientos adversos cada vez. Aprender una nueva respuesta. Nuestros problemas no son realmente lo que nos derrota, es nuestro enojo y respuesta vengativa a ellos. Responder a la ofensa con perdón es un nuevo camino, al igual que con la mayoría de las cosas nuevas. Al principio no se siente uno cómodo o bien, por eso debemos escoger proseguir y dejar atrás el dolor de la ira. Aprender a actuar según la palabra de Dios en lugar de reaccionar a viejos sentimientos es un nuevo camino. El cristianismo fue en un tiempo denominado el camino. Ver Hechos capítulo 9, versículo 2. Es un nuevo camino para vivir que incluye una nueva respuesta a los viejos problemas con los que antes nos enfrentamos. Los nuevos caminos, al igual que algunos zapatos nuevos, no son cómodos al principio, pero eso no significa que no sean buenos o eficaces. La antigua manera de responder a la ofensa con ira y falta de perdón no ha producido buen fruto en su vida, así que intente una nueva respuesta. No pase su vida intentando hacer algo que no obra para su bien. Ahora quiero que veamos una de las principales características de la adicción a la aprobación que necesitamos vencer: la actitud de agradar a la gente.